Estamos de regreso para continuar con Diálogo, espacio de información, opinión, análisis, reflexión, meditación, todo aquello que usted desee provocar al escuchar a nuestros invitados e invitadas muy especiales. En esta segunda parte, tal como lo habíamos advertido, la presencia del asambleísta César Omajinga. Él es representante de la provincia de Cotopaxi por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, esta organización que agrupa también a movimientos como Pachacutic. Integra el asambleísta Omajinga a la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del sector agropecuario y pesquero, instancia legislativa en donde ya quedó listo el proyecto de ley de tierras rurales y no sé si le pusieron territorios ancestrales. Precisamente esta es parte de la inquietud que ya le planteamos al asambleísta Omajinga, a quien le saludamos y le reiteramos la bienvenida. Asambleísta. No, muchas gracias. Primero, aclarar que no soy de la Unidad de Izquierdas. ¿Solo Pachacutic? Soy auténtico de Pachacuti. Solo Pachacuti. Solo Pachacuti. Muy bien. Bueno, en cuanto se refiere a la pregunta, considero que es un tema que hemos debatido durante los últimos tiempos. Hay absolutamente un análisis profundo sobre comparativo la ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Lamentablemente al inicio se manejaba como ley de tierras rurales y productividad. Y querían obviamente sacar el tema de territorios ancestrales, por lo que decía que la ley de tierras rurales es precisamente el tema de producción. El tema de territorios podría encajar en la materia de ley de comunas y territorios ancestrales, y nosotros habíamos dicho que no es así. El tema de territorio es una cuestión más global. En el territorio existe producción, en el territorio existe minería, petróleo, existe fauna, flora. En cambio, en la tierra evidentemente sirve para la producción, para la seguridad alimentaria de los ecuatorianas y ecuatorianos. Por lo tanto, nosotros habíamos dicho que no es posible que puedan, sobre todo, sacar el tema de territorio, que seguramente puede dificultar el tema de la materia de la consulta prelegislativa. Cuando momento que usted pone el tema de la materia del territorio ancestrales, automáticamente la Asamblea Nacional es responsable de llamar a la consulta prelegislativa. Por lo que esto significaría para nosotros un tema imprescindible para el país, porque no es lo mismo que la ley de aguas, la que se aprobó hace poquísimos meses. Sí. Y ahí, en cambio, era el tema del sistema comunitario, tanto agua potable y riego, y obviamente en la Amazonía el tema de la contaminación, que también está en el COIP tipificado algunos delitos que podrían ser sancionados en caso de que afecte al medio ambiente o al recurso natural en general. Entonces, aquí en cambio es otra cuestión. Para la Amazonía, por ejemplo, para la costa, por ejemplo, maneja el tema territorio. En la Amazonía ecuatoriana, el tema de territorio está definido como un supermaxi, un mercado grande, porque ahí hay pesca, hay producción en la selva, al menos los taromenanes, los tagaeres, viven de ese almacén de productos que tienen en la selva. Que le brinda la propia naturaleza. Claro, ¿no? La propia naturaleza. Al menos en 1940 hasta 1980, para los amazónicos, para todas las nacionalidades, incluso para sáchilas y chachis, no era importante el tema de tierra, era importante el territorio, porque ahí tenían su comida, su alimentación. En cambio, en la sierra, desde la época de Huasipungo, ha transformado el tema de producción familiar, digamos, en lo que se refiere en el tema de minifundios, por ejemplo. A raíz de que terminó en 1964-65 el tema de la reforma agraria, parcialmente es entregado, ¿no es cierto?, a la gente que trabaja el tema de tierras. A partir de ahí se independiza todo el sistema de producción, tanto campesino, tanto indígenas, hoy es independiente, pero todavía sigue siendo problema el tema de minifundio. No estamos aquí queriendo discutir ni pelear el tema de minifundio frente a los latifundistas. No se trata de eso. Se trata automáticamente que salga una ley absolutamente lo que se requiere en los últimos tiempos. Entonces nosotros como autoridades, digamos, como asambleístas que representamos a nivel nacional y obviamente en caso mío a nivel de la provincia, nosotros tenemos que
también sacar una ley que merece, sobre todo el país. ¿Y va con esto de territorios ancestrales? Está aprobado. Y que ameritaría entonces una consulta prelegislativa. Así está se aprobado aprobó en la comisión. En la comisión está aprobado, y esto no es algo que de pronto no es constitucional. Si estamos hablando el tema de competencias para los sectores sociales, en los últimos décadas ha cambiado evidentemente el tema de la materia de consulta prelegislativa, a pesar de que en Colombia, por ejemplo, han hecho más de 44 consultas prelegislativas a los pueblos y nacionalidades. En Colombia, que es un gobierno sumamente de la derecha. Y aquí en el Ecuador es un caso la que existe en el Ecuador, sobre todo en el tema de la materia de ley de aguas, que hizo la consulta previa. ¿Cuánto recogió? ¿Cuánto es el alcance, digamos, de la consulta prelegislativa para los pueblos y nacionalidades? Eso no podemos analizar porque esta ley ya está aprobada. Como Pero está aprobado, esa experiencia para esta otra ley. Obviamente hay criterio ya constitucional. Le da la constitucionalidad en el año 2010 para que los pueblos indígenas, en caso de que afecte su territorio, antes de la medida de adopción legislativa, pueda hacer la consulta previa. Eso dice el Corte Constitucional. Consulta prelegislativa. Entonces, aquí, de cajón, en el territorio hay presencia de las empresas transnacionales, de cajón. Entonces, ahí vemos ya el tema de, nuevamente el tema de explotación petrolera, minera, por ejemplo, el tema de la explotación del Itité, por ejemplo, de Tambococha, de Tiputine, de Ispingo, no la hicieron la consulta previa. Y el Corte Interamericano, después de tantos años de lucha, por ejemplo, a los compañeros de Sarayaco, dan una sentencia para que no ocurra jamás. No pueden explotar sin consultar a su territorio. ¿Y qué ha pasado en estos últimos tiempos? Con la ley de minería pasó sin consultar a los pueblos originarios. Y con este corte, la que está queriendo explotar el gobierno nacional, el tema del petróleo, de la exploración del petróleo, del Itité, realmente hay una jurisprudencia que podría causar a futuro para cualquier gobierno una demanda de reversión. Se trata de un tema muy complicado, difícil, de análisis, de discusión, y para llegar a una resolución también se exige de acuerdos. Vamos a seguir conversando sobre este tema, luego de estos mensajes que ustedes los van a poder apreciar a través de la radio y la televisión legislativa. Ya volvemos para continuar con el asambleísta César Humajinga, de la provincia de Cotopaxi, por Pachacutic.